¿Tienes idea de la cantidad de energía que malgastas cuando te enojas por nimiedades? De verdad, no me estás entendiendo. ¿Has reflexionado sobre lo sencillo que resulta perder la calma por cualquier motivo? Ya sea por el tráfico, un comentario inapropiado o la falta de cumplimiento de las expectativas. Sueles ceder tu tranquilidad como si fuera un recurso ilimitado. Imagínate si te contara que hay una manera de protegerte internamente. Un tipo de habilidad extraordinaria que te capacita para conservar la serenidad a pesar del caos que te rodea. Su nombre es el poder que reside en el silencio. Ese que pocos llevan a cabo y que muchos menosprecian. Lo óptimo es que no hace falta alzar la voz, ni debatir, ni persuadir a nadie. Es suficiente con tener un conocimiento básico de la filosofía estoica y ponerla en práctica. En ocasiones, el silencio puede ser la respuesta más impactante. ¿Te animas a darle una oportunidad? Pon toda tu concentración en cada una de las lecciones que escucharás a continuación, las cuales han sido cuidadosamente elaboradas para ti. Los beneficios del silencio son sorprendentes. Presta mucha atención a la lección final. Te dejará asombrado. Antes de empezar con la primera, si te resultan útiles estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. Un solo elemento: caer en la trampa de responder de manera impulsiva. El ruido nos envuelve constantemente en nuestra vida diaria. Valoraciones, perspectivas, evaluaciones, proyecciones. Todo el mundo tiene opiniones sobre tus acciones y decisiones. En medio de todo ese desorden, solo anhelas una única cosa: tomar decisiones acertadas sin cometer tantos errores. Pero, ¿cómo lograrlo sin perder la calma cuando las situaciones no se desarrollan como se había previsto? Es en este punto donde cobra relevancia el razonamiento crítico. No, esta destreza no está limitada a los pensadores griegos o a los eruditos de biblioteca. Consiste en poder detenerse por un momento, analizar la situación y tomar decisiones de manera racional en lugar de emocional. Considera la situación de esa manera. Cuando te encuentres en una encrucijada, visualiza un semáforo en tu interior antes de tomar una decisión. Color rojo, cuando algo te perturba, te incomoda o te irrita. Color amarillo, en momentos de incertidumbre, ante una gran cantidad de alternativas. Color verde, una vez que has hecho la evaluación, tomado aire y tienes claro tu rumbo. Muchas personas suelen tomar decisiones impulsivas cuando se encuentran en situaciones de tensión emocional, como el enojo, la frustración o el orgullo desmedido. Tú eres diferente al resto. Es posible adquirir la habilidad de detenerse. El silencio tiene la capacidad de detenerte. Se trata de ese intervalo que existe entre recibir el estímulo y dar una respuesta. En ese instante fugaz, debes elegir entre expresar tu frustración en voz alta o mantener la serenidad. ¿En qué momento decides entre actuar por instinto o con prudencia? Los estoicos tenían pleno conocimiento de eso. Consideraban que el dominio personal era más importante que cualquier triunfo externo. ¿De qué manera conseguían esto? Es mejor guardar silencio antes de responder. Observar previamente antes de tomar acción. Reflexionando previamente a tomar una decisión. Existe una técnica beneficiosa que posiblemente no estés utilizando para alcanzar ese objetivo. Realizarte cuestionamientos. Pero no se trata de cualquier clase de interrogantes. Hablo de esas situaciones incómodas que te hacen enfrentar tus propios sentimientos. Quisiera saber si mis acciones son el resultado de impulsividad o convicción. ¿Es auténtico lo que experimento o es simplemente mi ego manifestándose? ¿Debo priorizar tener la razón o actuar de manera correcta? Mientras más dudas de ti mismo, más desarrollas tu capacidad de discernimiento. La clave no está en buscar respuestas seguras, sino en cuestionar tus convicciones antes de que dominen tu vida.
Existe una gran disparidad entre actuar de forma reactiva y actuar de forma proactiva. Muchas personas actúan de forma impulsiva, como si la existencia consistiera en presionar un botón sin reflexionar. Al optar por contestar, estás tomando una decisión de forma consciente. No te animas a expresarte verbalmente. No te apresuras. Aguardas. Inhalas. Después de que la tempestad en tu interior se haya aquietado, es entonces cuando te expresas. Es en ese momento cuando se manifiesta el auténtico poder. Cuando se trata de fuerza, la lógica también requiere su lugar de entrenamiento. Al igual que un músculo, tu mente se fortalece al ser estimulada con nuevas ideas. Textos que ponen a prueba tus ideas. Diálogos que no siempre coinciden contigo. En ocasiones, modificar una postura demuestra una gran perspicacia. El pensamiento acertado implica no aferrarse a una idea fija, sino saber cuándo es momento de dejarla atrás. La capacidad de tomar decisiones acertadas no es exclusiva de personas excepcionales, sino que se trata de una costumbre que se cultiva a diario. Observar el mundo tal como es, no como desearías que fuese, consiste en reflexionar con lucidez en medio del desorden, en decidir con serenidad cuando todo está en llamas. No es imprescindible que te mantengas siempre con la última opinión. En ocasiones, el silencio comunica todo. No es necesario responder a cada crítica que recibas. En ocasiones, la ausencia de una respuesta es la opción más acertada. No es necesario que tengas la razón. Lo que precisas es tranquilidad. Cuando reina la tranquilidad, la capacidad de discernimiento se ve potenciada. La mente funciona de manera más efectiva cuando reina el silencio. Cuando reflexionas adecuadamente, tomas decisiones más acertadas. El hombre sabio no alza la voz para persuadir, ni se precipita al tomar decisiones. Contempla en silencio y acierta. Redacta el texto en un tono formal y académico. La ausencia de sonido no indica falta de fuerza. En la sociedad actual, es común escuchar voces elevadas en todas partes. En este lugar, se espera que dé tu opinión, respondas y reacciones, como si el silencio fuera interpretado como una muestra de vulnerabilidad, como si aquel que guarda silencio resultara perdedor. Imagínate si te contara que el silencio no implica rendirse, sino que es una manera de ejercer control. Silenciar no equivale a escapar, sino a asumir el mando. Cuando optas por no permitir que las distracciones externas te afecten, es cuando realmente comienzas a tener control sobre ti mismo. Desde que somos niños, nos inculcan la importancia de protegernos, de no permanecer en silencio, y de responder si alguien nos agrede. Sin embargo, rara vez se menciona que en ocasiones, en medio del desorden, aquel que opta por el silencio no está siendo derrotado, sino que está aprovechando el tiempo. Considera el silencio como una pausa calculada, como ese instante en un juego de ajedrez en el que el jugador retiene su movimiento, pero tiene claro su próximo paso. Quien actúa con prisa, termina perdiendo. Quien respira y contempla, adquiere una nueva visión. No es lo mismo ser callado que ser inactivo. Se trata de una manifestación de la inteligencia emocional. Consiste en optar por no responder de forma deliberada ante una situación provocativa. La facilidad radica en reaccionar, mientras que la verdadera dificultad está en mantener la calma al responder o en optar por no hacerlo. ¿Te has percatado de lo que verdaderamente confunde a las personas? Mantén la calma, evita reaccionar impulsivamente, no te involucres. En lugar de expresarte verbalmente, elige permanecer en silencio con una mirada serena y el espíritu en paz. La verdadera fuerza reside en la calma. Hace siglos, la filosofía estoica ya abordaba este tema. Los estoicos creían que no podemos influir en las acciones o palabras de los demás, pero sí en nuestra elección de reacción. En ocasiones, la ausencia de palabras es la solución más acertada.
Cuando alguien intenta discutir contigo, es mejor mantener la calma y no responder. En vez de entrar en confrontación verbal, optas por mantener la calma en tu posición, permitiendo que la otra persona se agote por sí misma. No hace falta que pruebes nada. Cuando alguien busca confrontación y alza la voz, su poder disminuye al no recibir respuesta. Resulta beneficioso cuando estás al borde de perder el control. En ocasiones, experimentamos la sensación de que estamos a punto de perder el control. En ese momento, el silencio funciona como un interruptor que está dentro de nosotros. Te da la oportunidad de tomar aire, tranquilizarte y detener la situación antes de que se salga de control por completo. El punto no es inhibir los sentimientos, sino manejarlos de manera inteligente. Existe un silencio particular que se emplea cuando todavía no se ha encontrado la respuesta adecuada. No es necesario contar con la solución ideal de inmediato en todo momento. En ocasiones, guardar silencio para reflexionar es la decisión más acertada. Tienes la oportunidad de reflexionar con calma y de ver las cosas con mayor nitidez. Debido a la carga que llevan las palabras, al expresarlas sin reflexionar, suelen causar más daño del requerido. Contestar con serenidad genera un efecto más significativo que responder de manera impulsiva. Decidir cuáles son las contiendas que merecen la pena. Decidir no dedicar tu energía a aquellos que solo buscan agotarla. Optar por mantener tu equilibrio interior. Incluso cuando hay distracciones a tu alrededor. El silencio puede ser considerado un tipo de comunicación que no todos saben manejar con destreza. Cuando logras comunicarte a través de tu silencio, las personas prestan más atención que ante cualquier grito. Ten presente que tu objetivo no es satisfacer ni impresionar. Has venido a este lugar con la finalidad de evolucionar y desarrollarte. En ocasiones, el desarrollo personal ocurre en la tranquilidad. Al aprender a mantener la calma frente a situaciones que solían irritarte. En un mundo lleno de alboroto, aquel que controla la calma, controla su propio destino. La quietud no significa la falta de palabras, sino la presencia de poderío. Por favor, reformula el texto para que sea más formal y académico. Tu venganza sutil es ignorar. Existen individuos que parecen poseer una habilidad única para perturbarte y alterar tu tranquilidad. Un simple vistazo, una expresión cargada de intenciones negativas o una observación irónica. Y de repente, te encuentras a punto de explotar. Sin embargo, permíteme expresarte algo. Al contestar con enojo, les estás dando exactamente lo que buscaban. Concedes autoridad. Es en ese momento cuando puedes hacer uso de una de las herramientas más efectivas que tienes a tu disposición. La ausencia de sonido. Así es. Lo entendiste correctamente. El acto de no emitir sonido. Esa herramienta, cuando se emplea adecuadamente, tiene más poder que un extenso discurso. No actuar no equivale a ser débil. Se trata de un ejemplo de autocontrol, de habilidad emocional. Además, constituye una de las lecciones más preciadas de la filosofía estoica. Es imposible influir en las acciones de los demás, pero sí tienes el poder de decidir tu reacción ante ellas. Ponte en la piel de un luchador valiente, pero no alguien que combate con espadas, sino con su intelecto. Te encuentras en plena batalla cuando alguien te lanza una provocación como si fuera un dardo envenenado. Puedes optar por devolver una réplica idéntica o simplemente protegerte con tu escudo y permitir que rebote. ¿Tienes idea de cuál es la identidad de ese emblema? El mutismo tuyo. Los estoicos tenían pleno conocimiento de eso. Según la filosofía de Epicteto, lo importante no es lo que nos comunican, sino nuestra percepción de ello. Si optas por restarle relevancia, no ejerce control sobre ti. Es en este punto donde cobra importancia la planificación estratégica. Claro que es posible adiestrarse para controlar las reacciones.
no consiste en transformarse en una máquina sin sentimientos, sino en ser una persona que decide cuándo y de qué manera tomar acción. En ocasiones, la decisión más acertada es permanecer inmóvil. Considera el silencio como el interruptor que detiene una conversación. Ante una crítica cargada de malicia, optas por no darle importancia y no contestar. No es por falta de razones, sino por ser consciente de que no tendría ningún impacto. Por el contrario, el incendio se intensificará. El silencio puede resultar desconcertante y molesto, lo que lo convierte en una herramienta estratégica poderosa. Cuando alguien intenta provocarte y tú optas por mantener la calma, simplemente lo observas, respiras y no caes en su trampa. Eres el vencedor. El círculo ha sido quebrantado por ti. Has evidenciado tu capacidad para mantener el dominio sobre tus acciones. Una estrategia efectiva para dar inicio a la práctica es el segundo paso crucial. Ante la provocación, tómate un momento para inhalar profundamente. Haz el conteo hasta llegar a 3. Hazte la pregunta, ¿realmente merece la pena? En caso de recibir una negativa, mantén una sonrisa interna y opta por el silencio. En ocasiones, el silencio comunica más que las palabras. No contestar implica permitir que abusen de ti. Todo es completamente opuesto. Se trata de evidenciar que no te encuentras en igualdad de condiciones que la persona que busca confrontación. No es necesario entrar en conflictos para experimentar tu fortaleza. El ruido proviene de aquellos que carecen de contenido en su interior. Claro que habrá jornadas en las que te resultará difícil. En algunas jornadas, sentirás más impulso de expresarte a voz en grito que de guardar silencio. Sin embargo, ese es el desafío real. Permanecer firme. En mantenerse firme, eres tú quien tiene el poder de elegir qué energía permites en tu vida. Las personas nocivas se nutren de cómo reaccionas. Si no se les proporciona, se marchitan por sí mismas. Desde este momento, convierte el silencio en tu estrategia para triunfar. Si alguien intenta provocarte, ten en cuenta que no estás obligado a reaccionar. No todo merece tu dedicación ni tus fuerzas. En ocasiones, la forma más refinada de venganza consiste en mantener la calma en lugar de responder con agresividad. La actitud estoica implica sabiduría, no distanciamiento emocional. Comprender que la auténtica libertad radica en no permitir que otros determinen tus emociones. Una vez que has perfeccionado esa habilidad, no hay quien pueda detenerte. Quien logra guardar silencio ante las provocaciones para responder demuestra dominio de la auténtica fortaleza. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal y académico. La ira es un obsequio. Es fundamental que tengas esto bien entendido. No todos los que incitan una reacción esperan una contestación. Hay personas que desean verte fracasar. La ira, esa llama que provoca incendios en tu interior, no suele ser una respuesta instintiva. En ocasiones, se trata de una trampa hábilmente colocada. La gran mayoría termina cayendo. ¿Quién resulta victorioso cuando reaccionas con gritos, insultos y falta de control ante alguien que te provoca enojo? El individuo que no eres tú. Aquel que disfruta observando tu falta de dominio. Quien se nutre de tu enojo. Lo utiliza como combustible para su autoestima. Por eso insisto en que la ira es un obsequio, pero no la empaques tú misma, y se la ofrezcas a quien desea tu fracaso. El auténtico poder reside en aquello que guardas en silencio. ¿Alguna vez te has topado con una piedra en el océano? Las olas chocan una tras otra con intensidad. Sin embargo, la roca permanece inamovible, permanece en ese lugar, firme, sin moverse, tranquila. Debes aprender a ser tú de esta manera. Cuando optas por mantener la boca cerrada, la otra persona se impacienta. Mientras tú inhalas, él se agota. El silencio posee una gran influencia y es un conocimiento reservado para los más sabios.
incluso entre los seguidores de la filosofía estoica, quienes eran expertos en mantener la calma ante situaciones provocativas. No tenía razón para desestabilizarse por algo que estaba fuera de su control. Cuando reaccionas con enojo, le estás dando el poder a alguien más sobre tu tranquilidad. No consiste en soportar todo sin mostrar emociones como si fuéramos máquinas. La clave está en seleccionar cuidadosamente las contiendas en las que te involucras. Es importante comprender que no todo merece tu atención y esfuerzo. En ocasiones, demostrar verdadera fortaleza implica contener las palabras y continuar avanzando. Si algo te molesta, tómate un momento antes de responder. Toma una respiración profunda. Toma un momento de descanso. Haz el conteo de 3 en completo silencio. Desconoces la influencia que pueden ejercer esos breves instantes. Ha llegado el momento adecuado para que retomes el poder mientras el otro lo pierde. Mientras inhalas y exhalas, reflexiona sobre este cuestionamiento. ¿Cuál es el beneficio para esta persona si yo sufro las consecuencias de la explosión? Debido a que esa contestación provocará que te despiertes. Cuando te alteras, es él quien sale beneficiado, quien buscaba precisamente esa respuesta, aquel que se nutre del desorden que provocas al ceder ante tus impulsos. Además, es beneficioso observar las situaciones desde una perspectiva diferente, modificar la manera de entender algo. En ocasiones, lo que causa incomodidad no es lo sucedido, sino la percepción que tuviste de lo ocurrido. Quizás no se trató de una agresión. Quizás se trataba de alguien exterior izando sus desilusiones. Entender que nada debe ser tomado como algo personal resulta en una liberación poderosa. En este punto, el silencio estratégico cobra relevancia. No se trata de capitular, sino de ejercer control absoluto. El que guarda silencio a tiempo no se rinde, sino que ejerce el control. Existen momentos de silencio que pueden resultar más humillantes que cualquier grito. No es tu intención humillar, sino mostrar que no compartes la misma madurez emocional que la persona que intenta menospreciarte. Supón que estás usando un abrigo impermeable. Las palabras ajenas caen, los gestos y las provocaciones se deslizan sin causar impacto. Todo está en constante movimiento. No te afecta. No te involucra. Continúa sin emociones. Tranquilo, avanzando con determinación. Ese es tu objetivo. Mantenerse protegido ante la negatividad emocional de otras personas. Son muchas las personas que se obsesionan con ganar debates. Demostrar su superioridad, elevando el tono de voz. Sin embargo, ¿de qué sirve tener la razón si al final acabas exhausto, desanimado y de mal humor? Observa cómo los antiguos sabios del estoicismo tenían una convicción firme al respecto. No tienes el poder de influir en las acciones de los demás, pero sí en la forma en que reaccionas ante ellas. Tu libertad se encuentra allí. Tu auténtico poder se encuentra allí. Evita que alguien te arrastre a la suciedad de sus problemas personales. No caigas al nivel de aquellos que están en constante conflicto interno. Quienes buscan consuelo en su propia desdicha. Evita dársela. El dominio propio no implica falta de emociones, sino un acto de consideración hacia uno mismo. Evita ser controlado por tus emociones y mantener el control sobre ellas. Comprender que en ocasiones, el silencio puede ser el argumento más poderoso y la tranquilidad absoluta la mejor respuesta. No olvides que algunas personas buscan provocar que pierdas la compostura, pero tú no estás dispuesto a brindarles ese entretenimiento. La auténtica fuerza radica en aquel que no alza la voz para mostrar su verdadera identidad. No en quien grita con más intensidad. Número 5. El silencio favorece la reflexión. En ocasiones, la mejor opción es mantenerse en silencio. Evitar contestar. No entrar en debate ni justificar. Simplemente mantenerse en silencio. El silencio no representa ausencia. El poder es impresionante,
En nuestra sociedad actual, estamos rodeados de un constante bullicio, ya sea por la congestión vehicular, los teléfonos móviles o la televisión en segundo plano, además de las opiniones directas, las conversaciones sin fundamento y los juicios apresurados. En medio de la algarabía, a menudo se descuida lo fundamental, escuchar tu propia voz interior. Es posible que en diversas situaciones hayas experimentado la urgencia de reaccionar rápidamente, de protegerte, de asegurarte de expresar tu punto de vista. Es algo que suele ocurrir con frecuencia. Tu autoestima desea expresarse, busca evidenciar su postura, desea salir victorioso en la discusión. ¿Has experimentado alguna vez una mejora significativa tras desahogarte por completo en el momento? ¿Realmente hiciste alguna modificación al expresarte desde la ira? En la mayoría de ocasiones, lo único que logramos es aumentar la magnitud del inconveniente. Provocamos un incendio al usar una cerilla para avivar las llamas. Es en este momento cuando cobra importancia el silencio. No se trata de escapar, sino de ofrecer una respuesta sin mostrar reacción. Los estoicos tenían un completo entendimiento de este concepto. Para ellos, el control personal representaba la mayor victoria. El mutismo resultaba fundamental para alcanzar ese objetivo. Al permanecer en silencio, te brindas la oportunidad de reflexionar. Tomarse un momento para reflexionar, para tranquilizarse, para contemplar. En ese lugar comienza la luz. Piensa en tus sentimientos como si fueran un recipiente lleno de agua opaca. Al moverlo, la situación se complica aún más. Sin embargo, al permitir que repose, el agua se vuelve transparente. Esa es tu situación. Al guardar silencio, permites que la confusión emocional se establezca. Cuando la mente se despeja, tus elecciones mejoran. ¿Tienes dificultades para controlar tu reacción frente a una situación provocativa? Haz ejercicios con esto. Inhala profundamente, cierra los labios y contempla, partiendo de la serenidad en lugar de la soberbia. En ocasiones, demostrar valentía no implica hablar alto, sino mantener la tranquilidad. Cuando alguien te insulta, no eres tú quien sale perjudicado. Cuando decides no participar, el silencio puede resultar incómodo para aquellos que aguardan una respuesta. Neutraliza al individuo violento, cuida a aquellos que optan por la tranquilidad. Y ante todo, vela por tu seguridad. No consiste en mostrar desinterés. La clave está en ser astuto. Concentra tu energía en lo que verdaderamente es relevante. Confía en mí, no todo merece ser contestado. Reflexiona sobre este asunto. ¿Siempre tienes que estar en lo correcto? ¿Realmente merece la pena angustiarse por cada crítica malintencionada? ¿Cada gesto negativo? ¿Cada punto de vista de los demás? Si te disgusta constantemente todo, terminarás siendo prisionero de todo. Cuando se emplea adecuadamente, el silencio se convierte en una protección. Además, un arma blanca. Su función es resguardarte del sonido no deseado y eliminar lo superfluo de manera efectiva. La pausa te brinda la oportunidad de tomar decisiones con prudencia en lugar de dejarte llevar por el impulso. Una actividad beneficiosa. Si algo te lastima o te incomoda, tómate un momento antes de reaccionar. Cierra los ojos, inhala y exhala 3 veces. Y reflexiona. ¿Vale la pena invertir mi energía en esto? En caso de recibir una respuesta negativa, ¿conoces cuál es la acción que debes tomar? Cuando optas por guardar silencio, ejerces un gran poder, ya que no estás conteniéndote, sino tomando una decisión consciente. Eso lo transforma todo. El silencio no denota fragilidad, sino control sobre uno mismo. En un mundo lleno de personas que buscan llamar la atención, aquel que sabe estar en silencio tiene el control de su propia vida. Cuando algo te cause incomodidad en el futuro, ten presente esta reflexión. No tienes la obligación de responder. Se te invita a reflexionar. A partir de ese momento de descanso,
surge la versión más destacada de tu persona. Una edición más madura, más serena, más liberada. En ocasiones, el auténtico poder radica en las cosas que optas por callar en lugar de en tus palabras expresadas. El silencio no borra tu voz, la perfecciona. Número 6. El instante decisivo que transforma cada situación. Existen ocasiones en las que sientes la urgencia de expresar lo que llevas dentro a voz en grito. Cuando alguien te incomoda con sus palabras, se cuela delante tuyo en la fila o te trata con desdén. Es común que reacciones de inmediato, en ocasiones mediante expresiones verbales, en otras a través de señales, y a veces con pausas elocuentes que transmiten más que un desaire, dejándote con una sensación incómoda, como si hubieras sido derrotado, como si te hubieran quitado algo cuya naturaleza te resulta incierta. Imagínate que te revelo un secreto sencillo, casi imperceptible, para evitar esa situación, una técnica a escala microscópica. Un breve descanso de tan solo 3 segundos. Existe un breve intervalo entre los acontecimientos y tus acciones al respecto. La verdadera fuerza radica en las acciones que evitas llevar a cabo. Piensa en recorrer el camino de la vida como una llama que nunca se apaga. Cada chispa tiene el poder de desencadenar tu reacción ante críticas, injusticias o provocaciones. Es algo común, ya que hemos aprendido a actuar con prontitud, a protegernos, a no permitir ser menospreciados. Sin embargo, existe una verdad que resulta molesta. No siempre se responde cuando se reacciona. En ocasiones, ceder el poder a otra persona es la consecuencia de nuestra reacción. En este punto cobra importancia la norma de los 3 segundos. ¿Cuál es la naturaleza de este asunto? Realmente sencillo. Cuando te sientas perturbado por algo, es recomendable tomarte unos instantes antes de reaccionar. Guarda silencio. Toma aire profundamente. Echa un vistazo. Comienza inhalando profundamente. El impacto de realizar una sola inhalación consciente es realmente sorprendente. Es como si tuvieras la posibilidad de reiniciar tu mente. Como si lograras detener la confusión por un instante. Después, mientras respiras de esa manera, haz el conteo en tu mente hasta llegar a 3. Ni un número más ni uno menos. En 3 segundos, se logra recuperar el dominio, permitiendo visualizar con precisión lo que previamente era solo un impulso. En ese breve lapso de tiempo, analiza tus emociones sin emitir juicios. No consiste en negarlo ni en contenerlo. Observa simplemente cómo avanza, como si contemplaras el paso de una nube por el firmamento. Al comprender que una emoción es temporal, se deja de reaccionar como si fuera eterna. Cuando el impulso deja de controlarte, tienes la oportunidad de tomar decisiones con serenidad, sin dejarte llevar por la emoción del instante, sino escuchando a tu sabiduría interior, que reconoce el momento adecuado para hablar, callar o retirarte. Callar no significa capitular, sino planificar cuidadosamente. Cuando alguien te incita, lo hace con la expectativa de obtener una reacción. Es importante que te involucres en la situación conflictiva, que te expreses con firmeza, que hagas oír tu voz y que respondas de manera enérgica. Si decides llevar a cabo esa acción, resultarás perdedor. Al permanecer en silencio, causas confusión, modificas las normas del juego. El silencio no representa ausencia, sino una decisión consciente que comunica algo. Sería como comunicarle al mundo que no soy tan vulnerable como para permitir que esto me afecte de manera significativa. Y ten la seguridad de que eso causa una impresión mucho mayor que cualquier muestra de voz elevada. No se deben utilizar los 3 segundos para escapar de la situación complicada, sino para decidir de qué manera afrontarla. En ocasiones, optarás por reaccionar con tranquilidad, en otras ocasiones con una sonrisa, y en otras con cierta reserva. Tu sabiduría tomará decisiones en lugar de tu ego.
Comienza a adiestrarlo en su día a día. No aguardes a encontrarte en plena disputa para poner en práctica este método. En situaciones de tráfico, ante la acción de otro conductor que obstruye tu camino. Cuando en tu hogar, alguien no está de acuerdo contigo. Cuando estás esperando en la cola del supermercado y alguien te empuja. Cada circunstancia representa una oportunidad para fortalecer nuestras habilidades emocionales. Cada acción pequeña representa una ocasión para practicar la serenidad. El auténtico dominio proviene desde el interior. Ejercer control sobre los demás puede dar la impresión de tener poder. El verdadero acto de libertad es tenerte bajo control. El inicio de esa libertad se encuentra en los momentos de silencio. En la posibilidad de no expresarlo todo con palabras. No debes tomarte todo tan en serio. Al percatarte de que no todo justifica tu respuesta. Los estoicos tenían conocimiento de que el dominio de sí mismos era considerado por ellos como una fortaleza interna en lugar de una actitud fría. Como la fuerza callada de aquel que no se ve influenciado por lo que sucede en el exterior. Ya que lleva consigo algo más poderoso en su interior. Al final, lo que más incomoda no es la conducta de los demás, sino la manera en que permitimos que eso nos impacte. Si logras controlar los instantes iniciales, tendrás el control de todo lo que sucede a continuación. En ocasiones, el silencio no es simplemente lo que permanece cuando no hay palabras, sino más bien la evidencia de que no es necesario expresarlo todo. Número 7. Mira en completo silencio. Existe una habilidad que pocas personas ejercen y que muchas menos valoran. El acto de no emitir sonido. En un entorno donde la mayoría busca expresarse, dar su opinión, debatir y prevalecer, es posible resaltar sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra. Reflexiona sobre ello. ¿Alguna vez te has alterado por algo que, desde una perspectiva externa, no valía la pena ni un instante de tu atención? ¿Cuántas veces una palabra maldecida ha desencadenado una discusión sin sentido? La mayoría de las disputas surgen no tanto de los eventos en sí, sino de nuestra forma de responder a ellos. En ese momento se hace presente el silencio. No obstante, no se trata del silencio de los pusilánimes ni el de aquellos que carecen de palabras. Me refiero al silencio de aquel que tiene control, de quien observa con atención, de quien entiende más de lo que parece. Esa es la auténtica fuerza que puedes desarrollar. El silencio no representa ausencia, sino una táctica. Visualiza un tablero de juego de ajedrez en tu mente. Cada acción es importante. Existen algunas piezas que se dedican a atacar, mientras que otras prefieren adoptar una postura más defensiva. La persona más astuta no es la que se desplaza con más frecuencia, sino la que presta más atención. Quien analiza al oponente, quien se adelanta, quien comprende que hablar sin reflexionar es como actuar sin estrategia, solo generando sonidos sin lograr ningún efecto. Al decidir no hablar, optas por reflexionar. Al optar por dedicar tiempo a la observación, también optas por alcanzar un mayor nivel de comprensión. En una reunión en la que todos intentan destacar con sus palabras, aquel que presta atención de manera cuidadosa es quien verdaderamente adquiere el control. Mientras los demás están debatiendo, tú te dedicas al análisis. Mientras los demás se quedan sin argumentos, tú te dedicas a recopilar datos. Mientras ellos se ponen en situaciones de riesgo, tú adquieres más fuerza. Aquí es donde se demuestra la verdadera habilidad de mantener la calma y la serenidad. Comportarse de la misma manera que el bambú. Claro, como la planta que se inclina ante el viento sin quebrarse. El bambú no muestra enojo, sino que se ajusta a las circunstancias. Debes ser de esa manera. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, tómate un momento para respirar. En lugar de estallar, ten paciencia. En ocasiones, lo que parecía ser un incendio resultaba ser simplemente una pequeña chispa sin poder.
Una clave adicional de gran importancia es actuar como un reflejo impecable. Un espejo no retiene lo que refleja, ni se ensucia por lo que observa. Si alguien te critica de manera injusta o intenta provocarte con malas intenciones, no es necesario que te afecte. Permite que sus expresiones encuentren una solución.